Mi nombre es Jaime Caso Pérez. Yo voy a hablar de algunos aspectos de clases de idempotentes y elementos radicales en el reproducto. Este trabajo es un trabajo conjunto con el doctor José Ríos Montes y el doctor Tomás Albu. Bien, voy a ser muy breve. En realidad de lo que trata la plática es extender los conceptos, ciertos conceptos que se han dado en la categoría de módulos a categorías más amplias, como categorías de Grothendieck, y en particular, pues voy a hablar de las categorías de las lattices modulares completas, y ahí estaré dando los resultados, la extensión de los resultados que se da en categorías de módulos a este nuevo contexto, que es un contexto más amplio, más general. Listo. Ahora, eh, bueno, pues entramos. Como vamos a hablar de las retículas modulares completas, es necesario dotarlas de morfismos dado un par de retículas de L en L', un morfismo lineal F de L en L' es un morfismo lineal. Si hay un elemento K que está en L, que se conoce como el kernel de F, y A' que está en L', tal que se cumplen estas dos condiciones. F de X es igual a F de X supremo K para toda X que está en L, y F induce un morfismo de latices. Este ya es un morfismo normal de latices que va desde la latiz K hasta el 1 a 0' al 1', de tal forma que F barra de X no es más que F de X para toda X que está en esta latiz. Ya con los objetos que son las latices y los morfismos, ya tenemos nosotros una categoría que denotamos como MC, la categoría de las latices modulares completas con los morfismos. Y ahora definimos un P radical como un subpuntor de la identidad entre este par de categorías, pues de tal forma que cuando evaluamos R de L, pues es un subobjeto de L que son simplemente intervalos iniciales, porque esta es una propiedad que tienen estas retículas lineales. Tomamos un morfismo de L en L', al calcular el radical no es más que es la restricción del radical, es la restricción a R de L. Entonces, F de R de L está contenido en R de L'. Estos perradicales, ¿verdad? Cuando uno los empezó a estudiar, toma algo, empieza a estudiar, pues toma esta notación R de L igual a 1 de R entre ceros. Simplemente es la retícula que es la imagen de R de L. Estos perradicales pues van a tener supremo e ínfimo, y se ha demostrado, bueno, se demostró que es una gran latiz, es una gran latiz y que está denotada como L-prod. Sigamos, como L-prod. Ahora, dos operaciones muy importantes en los radicales son el producto y el coproducto. El producto no es más que la composición, y el coproducto, pues en términos de esa notación que acabo de mencionar, pues así se define como esta latiz cociente. Para términos muy prácticos, esta latiz cociente, para términos muy prácticos, tomamos que R2.S calculado en L es cociente R de L, no es más que S de R en L, es la retícula que resulta de calcular S en esta retícula cociente. Dos preradicales muy famosos que se fueron dados en teoría de módulos, aquí los extendemos para el contexto de retículas. Tomo una retícula N y una subretícula K. El preradical alfa se calcula alfa de L' como el supremo de los Fs de K, donde los morfismos son los morfismos lineales de NL', y los preradicales omega. Los preradicales omega calculados en una L', que es una retícula modular completa, es el ínfimo de los F de los morfismos de K, tal que F corre en los morfismos lineales. Y como definición de que es un radical idempotente, pues es R por R igual a R. R es un radical si R2.R es igual a R, y R es exacto izquierdo si cada vez que tenemos a la R calcular el radical en A, es A ínfimo 1 a la R, o sea, evaluar el radical en el 1. Bueno, continuamos, ¿verdad? Entonces, una serie de resultados para estos radicales. Tenemos que R es un radical
si solamente si el radical del cociente me da cero. Si R es un radical y ya A está contenido en R de L, escrito como esta retícula desde hasta cero, R de 1 entra es 1 a la R, cociente a la R. R es, es un radical exacto izquierdo, si perdón, es un radical exacto izquierdo, si solamente si R de A es A ínfimo R de L, para toda A que está, para toda subretícula de L. Decimos que en esta definición, una sucesión de morfismos lineales es exacta en LJ si, si la retícula desde 0J hasta el kn de FJ es la imagen de F a la menos 1 de la LJ menos 1. Se dice que esta retícula, perdón, que esta sucesión es exacta si es exacta en todas las LJs excepto en los extremos. Acá como un ejemplo, si yo tomo el morfismo de inclusión y el morfismo de proyección en las retículas, pues esta sucesión es exacta. Otra cosa que se puede observar es que si yo tengo una sucesión exacta, se puede demostrar que F es un morfismo lineal que es monomorfismo y G es un morfismo lineal que es un epimorfismo, y con esto también se puede mostrar que L' es isomorfo a L cociente L', que es básicamente lo que está aquí escrito. Sigamos. Un resultado que ya se obtiene ya para los perradicales, si yo tengo un perradical exacto izquierdo y esta es la sucesión exacta que mencionaba yo en la parte anterior, entonces al aplicar el perradical, esto nuevamente, esta sucesión de morfismos lineales también es exacto. Es un resultado que obtenemos, ¿verdad? En este nuevo contexto. Ahora, de manera recíproca, si cada vez que tengo una sucesión exacta de morfismos lineales en esta categoría, se tiene que al aplicar el perradical, esto es exacto, entonces el perradical es exacto izquierdo. Dos clases importantes de látices modulares son la clase de torsión para un perradical R, de tal forma que R de L es igual a L, y la clase libre de torsión de tal forma que R de L es igual a 0. Son estas dos clases. Y aquí enseguida vamos a dar una clasificación de ciertas clases en MC. Se dice que es abstracta si cerrada bajo isomorfismos, es hereditaria si es abstracta y cumple esta propiedad, es cerrada bajo joins o supremos, si básicamente es cerrada bajo supremos, es cerrada bajo ínfimos, igual es cerrada bajo ínfimos, y X es una clase de pretorsión, si es cohereditaria y es cerrada bajo supremos o joins, como aquí lo tengo escrito. Bien. Entonces, con esta definición y la clase libre de torsión, la clase de torsión, tenemos los siguientes resultados. TDR es cohereditaria y además es cerrada bajo supremos o joints, ¿verdad? Y por lo tanto es una clase de pretorsión. FDR es una clase de torsión, es una clase, FDR, la clase libre de torsión, es hereditaria. Como un lema tenemos que si yo tengo un morfismo de L en L' y L está en una clase de pretorsión X, entonces la imagen también está en la clase de pretorsión. Como un corolario a esto tenemos que si yo tengo L y L de torsión y L' de torsión, los morfismos lineales entre ellos son igual a cero. De hecho, estos resultados se extienden, fueron extendidos de los resultados que se obtienen en la categoría de módulos. Como otro resultado, tenemos que hay una correspondencia biyectiva entre los preradicales y impotentes de MC y las clases de torsión en MC. Y también tenemos que el resultado que es R es exacto, si solamente si es idempotente y la clase de torsión es una clase de torsión hereditaria. Aquí en este lema, pues simplemente estamos describiendo cómo se calcula la imagen inversa de la retícula cero, que nos sirve para el siguiente resultado. En realidad, en este corolario tenemos descrito cómo queda descrito el predical omega de 0 a L, calculado en L' como el ínfimo de los núcleos de F, tal que F corre en los morfismos lineales de L'. Otro resultado que obtenemos aquí es que
En MC hay una sola clase de isomorfismos de remódulos simples, todos son isomorfos de látices simples, perdón. Hay una sola clase de isomorfismos y más aún, si yo tomo en este corolario, si yo tomo una retícula simple, un morfismo lineal distinto de cero, entonces demostramos que el soclo es distinto de cero, donde el soclo se define como el supremo de los elementos que están, de los átomos que están en L'. También notamos que si tomamos una retícula una retícula modular simple, el predical alfa SS no es más que el soclo. También notamos que si dos retículas en MC son isomorfas, entonces los alfas de LL y L' en L' son iguales y por lo tanto, bueno, como hay una sola clase de isomorfismos de simples, los alfas de SNS son iguales, estos preradicales. De igual manera, sucede con los preradicales omega. Si L y L' son isomorfos, estos dos preradicales omega son iguales. Y cuando, bueno, hablamos de los simples, como ya sé que son isomorfos, todos los simples en la categoría MC, entonces se da esta igualdad de los predicales omega. Bien, sigamos aquí. Aquí damos una serie de definiciones que es el ecualizador, el que lo iguala por el lado izquierdo a la R, el anulador que lo anula por el lado izquierdo, el coigualador que lo iguala por el lado derecho, el totalizador que lo coiguala, totalizador, perdón, que lo totaliza por el lado derecho, ¿verdad? Y estos perradicales, bueno, guardan estas propiedades, que básicamente dice que es el igualador iguala, el anulador anula, etcétera, etcétera. Sigamos. Ahora vamos a dar las particiones en la retícula de prerradicales. Nosotros decimos que S y R están relacionados, S y B, perdón, están relacionados a través de R, si ese punto R es igual a ese punto R, o sea, el producto es igual. Entonces aquí nosotros obtenemos una clase de equivalencia que denotamos como SR y tiene un supremo y un ínfimo. Aquí denotamos el supremo y tomamos el ínfimo y en esta proposición vemos que tanto el supremo como el ínfimo están en la clase de equivalencia y por lo tanto la clase de equivalencia se convierte en un intervalo en el intervalo de CR del ínfimo hasta el supremo. Y en esta otra proposición simplemente calculamos la clase de equivalencia del cero. Y ahora nosotros damos aquí un teorema muy importante a través de los perradicales omega, que está definido de esta forma. El perradical L se define como el ínfimo de estos perradicales y tenemos como resultado estos 6 puntos. L es menor o igual que S de R, ¿verdad? Si R es un radical, entonces L es igual a S de R. El coigualador de T es menor o igual que L para todo T que está en S. El ecualizador es igual al ecualizador de S de R. S es un radical, entonces es el menor o igual que L y por lo tanto L está en la clase de equivalencia. R es un idempotente, entonces el ínfimo es menor o igual que S por R. S por R es idempotente, entonces S de R es igual a S de R. Y de manera dual, ¿verdad? Definimos otra relación de equivalencia. Para una R fija, tomamos S está relacionado con B a través de R si se da que hacer el coproducto o la operación dos puntos se da esta igualdad. Nuevamente tenemos una clase de equivalencia que denotamos de esta forma y entonces tenemos que el supremo y el ínfimo están en esta clase de equivalencia, van a pertenecer de acuerdo a esta proposición. El supremo y el ínfimo están en la clase de equivalencia y por lo tanto esta clase de equivalencia se convierte en un intervalo de perradicales y aquí calculamos la clase de equivalencia del cero que va desde cero hasta el coigualador de R y la clase de equivalencia del 1 va desde el totalizador de R hasta el 1. Y entonces ahora tenemos un resultado, ¿verdad? Un teorema que involucra precisamente a los preradicales alfa. El preradical alfa lo damos a través de este supremo de preradicales. Entonces,
Entonces, pues tenemos esta serie de resultados. R es un preradical, R por R es igual a N, bueno, donde N está definido de esta forma, y tenemos que D es mayor o igual que R, el ecualizador es mayor o igual que D, el coigualador de R2.S es igual al coigualador del supremo de la clase equivalencia, R2.C es mayor o igual que cero, R es idempotente, y S es mayor o igual que D y D está en la clase equivalencia. R2 punto, si R2 puntos es un radical, entonces se da esta igualdad. Y pues básicamente pues ya terminamos porque ahora les voy a dar un poco de bibliografía y acá finalmente hemos terminado. Pues muchas gracias por su atención. Espero que haya sido de su agrado.